again. It's a rich thing. Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal Metallurgical Application. En esta ocasión pues vamos a ver lo que es un balance de materia por granulometría. Y específicamente hablando, vamos a hacer una corrección de un análisis granulométrico en base a una combinación de métodos conocidos como multiplicadores de Lagrange y lo que es factores de ponderación. Primeramente, esta aplicación pues que está desarrollada con lo que es el código de Visual Basic y con la ayuda de la hoja de cálculo de MC Excel, pues primeramente vamos a ver lo que es este flowsheet. Este flowsheet pues como ya han visto es similar o bueno, o por no decir que es igual a los otros circuitos que ya hemos visto anteriormente en otros videos, en el cual pues ya hemos explicado cómo es que se interpreta este tipo de circuito, que es un circuito inverso cerrado. Inverso, bueno, porque la alimentación no entra directamente a lo que es el molino de bolas en este caso, y cerrado porque la carga pues recircula, o sea, no netamente entra lo que sale, ¿no? Pero todo eso ya lo hemos visto en un video pasado, lo estaré dejando en la descripción del video para que puedan verlo en el caso que aún no lo hayan visto o no entiendan algunos términos, ¿no? Entonces, primeramente, esta aplicación pues está integrada con lo que es también otra parte de lo que es una distribución granulométrica, pero esta parte la vamos a ver después. Primeramente vamos a ver un ejemplo previo, lo que sería nuestro tema principal, que era hacer un balance de materia o lo que es un balance de masa, ¿no? Para un circuito inverso cerrado. En este caso, pues este balance de materia se hace netamente con algunos datos que vamos a ver a continuación. Haciendo clic en este botón de balance de materia, pues se nos abre lo que es esa interfaz en la cual me dice que debo ingresar los datos, lo que es el input data. Aquí pues simplemente necesito lo que es algunos datos en cuanto a mi molino SAG, mi nido de hidrociclones, mi molino de bolas y pues en este caso alguna propiedad de mi mineral que estoy tratando, que en este caso sería la densidad. Entonces nosotros ya vimos en otros videos cómo es que se utiliza esta parte, ¿no? No simplemente vamos a hacer un ejemplo previo, ¿no? En el cual, pues, por ejemplo, la alimentación, hay un molino SAG, que en este caso cumple con lo que es la ley de la conservación de la masa, ¿no? Entonces, en este caso podemos decir que lo que entra es igual a lo que sale. O sea que el tonelaje que aquí ingresa va a ser el mismo el que sale, ¿no? Que es el cual nos interesa. En este caso, pues podemos decir que sea, digamos, 54 toneladas, no, 54,8 toneladas, ¿no? Que digamos que es una minera pequeña, ¿no? De pequeña minería a media minería, ¿no? En este caso, pues, esta aplicación puede considerar lo que es toneladas métricas húmedas por hora o lo que sería toneladas métricas húmedas por día, ¿no? Dependiendo de cuál sea el interés del usuario de esa aplicación, ¿no? Ya sea un ingeniero, técnico u operario, ¿no? Luego necesito lo que es el porcentaje de sólidos con el cual está saliendo mi producto de molino SAG. En este caso, pues colocaríamos de un 95,4%, ¿no? Es un aproximado. Luego necesito lo que es un porcentaje de sólidos en mi overflow, que en este caso, pues puede ser de, digamos, 35%, ¿no? Se ha hecho el muestreo en cada punto, ¿no? Y pues se ha obtenido lo que es ese porcentaje de sólidos, ¿no? En el overflow de 35,8. Luego, de igual manera, se ha sacado una prueba en cuanto al porcentaje de sólidos en el underflow y pues se ha obtenido que tiene un porcentaje de sólidos del 72,9%. Y pues, de igual forma, el porcentaje de sólidos de mi alimentación a mi hidrociclón pues es de 56,9. Luego necesito lo que es también el porcentaje de sólidos en la descarga de molino, o bueno, que lo que sería en el interior del molino, ¿no? Que en este caso, obviamente, como hablamos de un circuito inverso, esta alimentación pues viene a ser netamente lo que sería mi hidrociclón. Entonces, el porcentaje de sólidos que está en el underflow, ¿no? Que en este caso es de 72,9, obviamente tiene que ser menor, o bueno, mayor a lo que sería el porcentaje de sólidos en el molino de bolas, ya que sería algo inaudito
que el porcentaje de sólidos aquí sea mayor, ya que aquí no hay un ingreso extra de alimentación, ¿no? O no sería un circuito dual, ¿no? Entonces, por ese motivo, pues es que el porcentaje de sólidos en el molino de bolas, pues debe ser menor, ¿no? En ese caso, pues coloquemos de 70,5%, ¿no? Eso pues se puede hacer por muestreo o también se puede hacer por diseño, ¿no? Para ver cómo es que se está dando el balance o cómo se está distribuyendo la masa en mi circuito, ¿no? Y finalmente, pues necesito lo que es mi densidad del mineral que estoy tratando. En este caso, pues obviamente no es una densidad de un mineral neto, ¿no? Sino es una combinación. Pero para este caso se toma en referencia al mineral del cual pues yo quiero liberarlo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, 3,1, ¿no? Un ejemplo. Entonces simplemente damos calcular y se hace el balance. Ahora, como recordamos, este balance pues se va a hacer con una cierta corrección. En base a iteraciones, pues yo voy a corregir mi porcentaje de sólidos en la alimentación al hidrociclón para que éste pueda llegar al valor que yo deseo, que es, por ejemplo, 56,9, ¿no? Como vemos aquí, se dice que se ha ajustado el porcentaje de sólidos en la alimentación al hidrociclón de 56,9 a 55,1, ¿no? Entonces, como vimos, posiblemente se da en calcular hasta que llegue al valor dado, ¿no? Entonces, poco a poco vemos que el valor se va acercando. En este caso ya está en 56,88, ¿no? Prácticamente cerca, ¿no? Entonces, cuando ya simplemente ya no se haga ni un cambio en lo que es la plantilla, pues simplemente se deja hacer las iteraciones y pues vemos que me la ha ajustado hasta 56,88, ¿no? Que es prácticamente 0,02%, ¿no? Es algo minúsculo de ver en el circuito. Entonces, de esa manera, pues se ha hecho lo que es un balance de materia netamente con la masa, ¿no? O sea, sabiendo lo que es la masa que ingresa a mi circuito y pues los porcentajes sólidos tomados en cada muestra, en cada punto, ¿no? Por ejemplo, en la escala de molino, en el underflow, en la alimentación al hidrociclón y en el overflow, ¿no? Y en este caso, en lo que sería mi producto de mi molino SAG. Esa es una manera de hacer un balance de materia netamente, como quien diría de masa, ¿no? Ahora, otro método es utilizando lo que sería una distribución granulométrica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esos dos métodos, si se podría decir, ¿no? Es que este simplemente aplica o utiliza lo que son porcentajes sólidos o en su defecto, densidades de pulpa y o factores de dilución, ¿no? Con cualquiera de los tres, pues se puede hacer. Pero en este caso se toma lo que son los porcentajes sólidos y pues lo que sería una alimentación al circuito. Y pues eso está conforme, o sea, está correcto, no hay ningún problema. Simplemente que para hacerlo un poco más real, ¿no? O sea, que mis valores obtenidos sean más reales, pues se utiliza lo que son la distribución granulométrica. Obviamente, algunos software, como por ejemplo JKSim, o lo que es MedSim, o MinProSim, que también es un software muy conocido, utilizan lo que es un balance de materia y en base a ello simulación, pero utilizando lo que son granulometrías. En este caso, como es un circuito inverso, pues utilizamos lo que es una alimentación fresca, que en este caso vendría a ser el producto de mi molino SAG, lo que sería una descarga de mi molino, o sea, en este punto, y pues también en lo que sería el overflow y el underflow, o sea, en este punto y en este punto, ¿no? Ahora, en base a esto, pues se puede hacer lo que es un balance de materia, ¿no? Porque ya que en base a esto se puede obtener lo que es una carga circulante. Y en base a ese valor, pues yo puedo obtener mi balance de materia. Pero ahora, yo les había dicho al principio que íbamos a ver lo que es una corrección o ajuste, o también denominado en unos aspectos reconciliación, ¿no? Ahora, ¿cómo esto influye en lo que sería mi distribución granulométrica y pues en sí en mi balance de materia, ¿no? Pues primeramente comencemos con una pequeña introducción, ¿no? Como sabemos, al hacer la toma de datos, o la toma de muestras en este caso, ¿no? Para hacer un análisis granulométrico y obtener, por ejemplo, en este caso, los pesos retenidos de cada punto de muestreo, como dijimos, ¿no? Alimentación fresca, descarga de molino de bolas, el overflow y el underflow, pues
puede haber o hay la existencia posible de errores, ¿no? Como sabemos, pues existen dos tipos de errores que son generales. Uno que es el error manual y otro que es el error sistemático. Un error manual, pues en ese caso vendría a ser por parte de la persona que esté haciendo, en este caso la prueba, ¿no? O el análisis. Y un error sistemático, pues sería un error provocado por una misma máquina y o equipo que se esté utilizando en la misma prueba. Entonces, para ello existen lo que son algunos métodos de ajuste, corrección o reconciliación, con los cuales pues tienen algunas ciertas ventajas, ¿no? Que más adelante pues las vamos a ver. Entonces, es ahí donde ingresan o toman lugar lo que son esos métodos, ¿no? Como dijimos, pues vamos a ver cómo es que funciona un método de corrección, en este caso de lo que son múltiplicos de Lagrange y lo que son los factores de ponderación. Obviamente, cada método pues tiene su propia particularidad, pero en este caso, ambos se pueden combinar y en base a ello se pueden minimizar los errores, que es prácticamente lo que hacen esos métodos. Minimizan el error que puede haber en cuanto a la distribución de los datos. Ahora, para entender esto de la distribución de los datos, pues sabemos que esos datos pues, pueden tener una cierta dispersión en cuanto si los vemos de una manera gráfica. Ahora, para entender esto, pues vamos a una simple gráfica, que es en este caso. La dispersión de datos, como su nombre lo dice, es porque los datos, ¿no? Sean muchos, sean pocos, están dispersos. Ahora, en esta gráfica, pues vemos que esos datos tienen una cierta tendencia lineal, ¿no? Con algunas pequeñas curvas, ¿no? Pero en este caso, los métodos de ajuste hacen que algunos puntos que sean demasiado dispersos, como en este caso pueden ser este, o este, o este, o este, o en su defecto en ese lado, este, ¿no? Y los demás que están muy alejados de lo que sería una línea central, ¿no? Que es de tendencia general, pues hace que estos errores se minimicen y que esos puntos se obtengan unos valores corregidos y se acerquen más a la tendencia que tenga mi gráfica en sí. Entonces, es por eso que se utilizan lo que son algunos métodos de ajuste. Para lo que es, por ejemplo, molienda clasificación, ¿no? Para lo que es un ajuste de una distribución granulométrica, o bueno, en otros casos, pues también se denomina con lo que sería una corrección de mi carga circulante. Pero obviamente esta carga circulante de mi balance se va a corregir mediante, o bueno, corrigiendo lo que sería mi distribución granulométrica, ¿no? Entonces, para ello, pues vamos a explicar primeramente algunas ventajas de lo que tiene hacer un ajuste, corrección o reconciliación de datos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos las ventajas, algunas ventajas de lo que sería o el por qué se debe ajustar, o sea, reconciliar la data experimental, ¿no? Pues primeramente porque se puede estimar variables de proceso no medidas o que no se pueden medir, ¿no? Por ejemplo, hablando de lo que sería un análisis granulométrico, nosotros podemos obtener lo que sería el tamaño máximo de partícula utilizando, por ejemplo, el modelo de Gates-Gaudin-Schumann, ¿no? Que es un modelo que es muy utilizado en lo que son plantas para determinar lo que es un análisis granulométrico, ¿no? Entonces, de esa manera podemos determinar un tamaño de partícula máximo de todo el lote que yo estoy analizando. Obviamente ese valor no se puede determinar a simple vista o de otras maneras, ¿no? Entonces, de esa manera se pueden utilizar lo que son algunos modelos de ajuste para determinar estos tipos de variables, ¿no? Que obviamente se pueden utilizar, por ejemplo, para otros tipos de modelos y o cálculo, ¿no? Por ejemplo, para determinar un peso representativo de muestra, utilizando lo que es el modelo de PRG, ¿no? Ahora, por ejemplo, me dice acá también que los valores corregidos, o sea, reconciliados, son consistentes con la ley de la conservación de la masa. ¿Eso qué quiere decir? Que esos valores, pues, actúan mucho mejor en cuanto se utilizan, por ejemplo, al hacer un balance en materia, pero corregido. Como sabemos, si tenemos, por ejemplo, en este caso, un diagrama o un flow sheet muy complejo, pues
No se va a poder generalmente hacer lo que es una relación de ecuaciones y determinar, ¿no? Utilizando lo que es la ley de la conservación de la masa, y pues puede haber algunos tipos de errores, ¿no? Entonces, para ello, se utilizan lo que son estos valores reconciliados y en base a ellos, pues se puede determinar, bueno, se puede hacer lo que es un mejor balance, ya que se va a ajustar mejor a lo que sería la ley de la conservación de la masa. Otro que es que los modelos estimados posterior a la reconciliación de datos, por ejemplo, modelos cinéticos, balance de masa, ¿no? Como estamos haciendo ahora, o por ejemplo, optimización de procesos, son más confiables. Y pues obviamente, ¿por qué son más confiables? Porque al hacer esos modelos de ajuste, nuestros errores se minimizan. O sea, los errores que posiblemente pueden existir, ya sea un error manual o un error sistemático, pues se pueden minimizar hasta tal punto que mis cálculos y o modelos que utilice al momento en una etapa posterior, pues van a ser más confiables, ¿no? Y pues de la mano va esta cuarta ventaja, que las decisiones tomadas a partir de los datos reconciliados son necesariamente más eficientes. Pues obviamente, todo esto se basa en que con estos modelos yo puedo minimizar mis errores. Errores que pueden ser fatales, ¿no? Que podemos decir que pueden ser mínimos al verlo simplemente por ejemplo, en esta hoja de cálculo, pero que a la larga, ¿no? En todo el proceso que es muy complejo, ¿no? Que va desde, por ejemplo, una etapa de combinación, chancado, hasta lo que sería una etapa de concentración, ¿no? La última parte de la flotación, pues se puede notar. Entonces es mejor reconciliar mis datos, que en este caso sería reconciliar mi análisis granulométrico. Y pues dando esta introducción, pues ya podemos pasar a cómo es que se aplica esto, ¿no? Nosotros principalmente aquí simplemente debemos colocar, escribir o copiar lo que son los datos que se han muestreado en cada punto. Como les dije, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación fresca, no necesariamente en la alimentación que sale de mi producto SA y que ingresa, ¿no? A mi sistema, ¿no? Que sería de mi molino de bolas, sino netamente ya sea de una zaranda, por ejemplo, que aquí esté, o ya sea el equipo el cual alimente, ¿no? O sea, brinde una alimentación fresca a mi sistema de mi molino de bolas. Luego, en la descarga del molino, como dijimos, ¿no? Este sistema está compuesto por lo que es principalmente un molino de bolas. Entonces, se debe muestrar en este punto y tomar lo que es una muestra para determinar su análisis también de este punto, de la descarga del molino. Y de igual forma en el over y en el under, ¿no? Como dijimos, en este punto que es el over, ¿no? O sea, prácticamente lo que está yendo a la siguiente etapa, que podría ser flotación, y pues lo que está recirculando, que en ese caso sería el underflow, ¿no? Y pues aquí lo que yo necesito simplemente colocar son los pesos retenidos en cada malla. Aquí, por ejemplo, ya tienen lo que es la malla, la respectiva malla que va desde 1 pulgada hasta lo que sería una malla de -400 y que cada una tiene su cierta abertura. Y pues simplemente, como les dije, ¿no? Nosotros debemos anotar lo que sería nuestros pesos retenidos en cada respectiva malla. Por ejemplo, aquí ya tengo una muestra, ¿no? De los pesos retenidos en cada malla que va desde 1/4 pulgada hasta, como dijimos, -400. Que en este caso, pues podría ser lo que sería la bandeja, ¿no? O sea, todo es todo el peso que pues es la cantidad de partículas que tienen un tamaño inferior a la malla 400, ¿no? Ahora, simplemente nosotros al ingresar esa data, que es obviamente una data experimental, vamos a ver lo que es nuestro reporte de análisis granulométrico y automáticamente se va a realizar el ajuste de cada parte. Entonces damos un clic y pues de esta manera se ha armado lo que es nuestro reporte del análisis granulométrico de un circuito inverso cerrado, ¿no? Que en este caso sería de ese tipo de flowsheet. Entonces, aquí como podemos ver, pues tenemos lo que es nuestra gráfica de un análisis granulométrico no experimental y de un análisis granulométrico corregido. Vemos que las gráficas pues son muy similares. ¿Y eso qué quiere decir? Pues uno, que nuestra data, por ejemplo, ha sido tomada correctamente.
O sea que el análisis granulométrico se ha hecho correctamente, ¿no? Se ha hecho de buena manera. De esa manera yo puedo darme cuenta así, a simple vista, ¿no? Gráficamente, ya que mi corrección pues se ha hecho de la mejor manera también, ¿no? Como vemos, tienen las mismas características en cuanto a las curvas. Ahora, de igual forma, tenemos lo que sería nuestra distribución granulométrica, no experimental, como dijimos, y corregida. Y como dijimos, se ha corregido mediante la combinación de métodos de lo que son los multiplicadores de Lagrange y lo que serían factores de ponderación. Ahora, de igual forma, como vimos, tenemos lo que sería nuestra malla, nuestra abertura, y pues en este caso, nosotros tenemos lo que sería el porcentaje pasante de cada punto. Por ejemplo, en mi alimentación fresca, descarga de molino, overflow y underflow. Ahora, también lo que hace esa aplicación es determinarme cuál sería el porcentaje pasante de mi alimentación compuesta. Ahora, ¿a qué se refiere con alimentación compuesta? Nosotros primeramente sabemos que una alimentación fresca no va a ir netamente, sino que esa alimentación fresca se va a combinar, o sea, se va a hacer una mezcla con lo que sería la descarga del producto de mi molino, ¿no? O sea, el producto de mi molino. Todo este producto, ¿no? La alimentación del molino SAC y producto de mi molino de bolas se va a mezclar, se va a combinar en lo que sería mi cajón y todo esto va a alimentar lo que sería mi nido de hidrociclones. Entonces, para ello es importante determinar esta alimentación compuesta, ¿no? O sea, cómo es que se está distribuyendo en cuanto al porcentaje pasante que viene de mi alimentación fresca y de mi descarga de molino. Ahora, de igual manera, esto pues se puede determinar de una manera experimental y de una manera corregida, ¿no? Como dijimos, por el método de Lagrange y factores de ponderación. Ahora, como vemos, pues tenemos lo que es toda la distribución de acuerdo a las mallas ingresadas. Y pues, de igual forma, tenemos o se puede determinar lo que sería el D80. El D80 que quiere decir que puede representar lo que sería el EP80, en el caso que sea el tamaño de partícula 80% pasante en la alimentación, o P80 en el caso que sea el 80% pasante en la descarga, ¿no? Ya sea de cada equipo. Por ejemplo, en este caso podría ser un P80 de molino SAC, pero para el circuito sería como un F80, ¿no? En el caso de mi molino de bolas, esa descarga pues sería mi P80. Entonces, de esa manera, pues yo puedo saber o puedo intuir cuál sería mi valor en sí. Pero en este caso, pues se toma como de 80 para mejores referencias, ¿no? Entonces, yo puedo determinar, o esta aplicación determina automáticamente cuál sería el tamaño de partícula 80% pasante de cada punto. De mi alimentación fresca, de mi alimentación compuesta, de mi descarga de molino, de mi over y de mi underflow. Por ejemplo, en este caso, de mi alimentación fresca está ingresando con 2.297,89 micras, ¿no? En la descarga de molino, pues está con 613,618 micras. En el over está con 105,8 y en el under está con 810,36, ¿no? Ahora, mi alimentación compuesta, pues obviamente tendría que ser como que una combinación de ambos, o bueno, de ambas granulometrías, ¿no? En ese caso de mi alimentación fresca y de mi descarga de molino. Entonces, aquí yo tengo que mi combinación de mis granulometrías, pues me dan, por ejemplo, de 134,5 micras. Ahora, todo esto que les he narrado ahora, de igual forma se hace la distribución granulométrica, pero ya corregida, obteniendo también nuevamente mis D80 de cada punto. Por ejemplo, en este caso dijimos que el D80 de mi alimentación fresca era de 2.297,8 micras. En este caso corregido es de 1.289,09 micras, ¿no? O sea, hay una diferencia de 10 micras, ¿no? Prácticamente. Por ejemplo, en el over. En el over me dice que es de 105,86 experimentalmente. Y pues aquí, según mi distribución granulométrica corregida, pues me dice que es de 105,89. Prácticamente iguales, ¿no? Entonces, como les dije, esto quiere decir que mi data
que he ingresado experimental ha sido muestreada correctamente y ha sido analizada correctamente. Eso es también una parte fundamental para que el método también funcione de una manera correcta, ya que si yo coloco datos al azar, pues obviamente va a ser la corrección, sí, pero no va a ser como nosotros querramos, ¿no? Entonces, ese es un punto que debemos tener en cuenta. Ahora, también nosotros podemos determinar cuál sería el R80, o lo que sería el ratio de reducción que ha habido en mi circuito, de acuerdo a mi análisis granulométrico, ¿no? En este caso, pues, este ratio hace referencia a lo que sería mi alimentación fresca y mi descarga de molino. En este caso, pues, no hace referencia a mi alimentación compuesta, porque yo quiero saber cuál es la reducción que se está dando en cuanto a la alimentación que ingresa a mi sistema, ¿no? Entonces, en este caso me dice que es de 3.74, ¿no? O sea que se ha reducido casi prácticamente 3,8 veces de cómo ingresó. De igual forma, yo puedo determinar este valor con mis datos ya corregidos y pues es de 3,72, o sea, prácticamente la misma reducción, ¿no? Y como les dije, esto obviamente se debe a la similitud en cuanto a que mis datos son confiables, se han tomado de una mejor manera. Y pues, como les dije, ¿no? Mi carga circulante, pues obviamente es la que se va a corregir y con la cual pues yo voy a hacer lo que es mi balance de materia corregido. En este caso, experimentalmente se ha determinado que mi carga circulante es de 4.3 y haciendo lo que es mi corrección por el método de Lagrange y factores de ponderación, yo tengo lo que es una carga circulante de 4.4 aproximadamente. Entonces, esto quiere decir que mi carga circulante se ha corregido, se han minimizado los errores, ¿no? O sea, los datos que estaban, por ejemplo, dispersos, en este caso, se han minimizado esos errores y pues se ha obtenido esos valores ya corregidos, que obviamente son similares, ¿sí? Pero eso se debe a que la toma de datos muestreados en cada punto ha sido correctos. Y por eso mi método pues me apoya un poco más y pues puedo lograr lo que es una corrección satisfactoria. Y pues obviamente yo puedo hacer si es que deseo, puedo seleccionar cada punto y hacer una gráfica, ¿no? Y ver cuál es la comparación de mis gráficas. En este caso, pues a simple vista, podemos saber que mis gráficas están correctas, ¿no? Ya que tienen la misma tendencia. Y pues como vemos, obviamente, los datos no son muy alejados de lo experimental, ¿no? En cuanto a lo corregido. Entonces, mis gráficas, pues por obvias razones, no van a estar muy alejados. Ahora, haciendo lo que es un análisis de mis gráficas, por ejemplo, tengo lo que es mi alimentación fresca, descarga de molino, el overflow y el underflow, ¿no? O sea, tengo mis 4 corrientes, ¿no? En cada punto. Ahora, obviamente, nosotros sabemos, ¿no? Que hemos aprendido en la universidad, que si mi curva está más pegada a la izquierda, pues van a ser más finas. Si mis curvas van a estar más pegadas a la derecha, pues van a ser más gruesas, ¿no? En este caso, pues tenemos esta curva primera, ¿no? Que es obviamente, bueno, en este caso hace tendencia a lo que sería una curva gruesa, ¿no? En este caso, esa curva amarilla viene a ser lo que es mi underflow, ¿no? Entonces, obviamente, mi underflow pues va a ser grueso, ¿no? Porque es obviamente el tamaño de partícula que no es, como quien diría, adecuado para mi siguiente proceso, ¿no? Pero obviamente esto se ingresa un poco más en esa parte, ¿no? Entonces, por esas razones, mi curva o mi distribución que sería más gruesa sería esta, que está más a la derecha de mi gráfica, ¿no? Que en este caso sería mi alimentación fresca y que obviamente esta alimentación pues va a ser mucho más gruesa que mis otras curvas, ¿no? Luego sí, le sigue lo que sería mi underflow, ¿no? Que ya explicamos, que obviamente va a ser un poco más fina en ese sentido, pero aquí en este caso pues es más gruesa que en esta parte, ¿no? Entonces, podemos de ahí sacar pues también conclusiones, ¿no? Luego tenemos lo que sería esta curva naranja, que sería la descarga de molino, ¿no? Que es obviamente también un poco más fina de lo que sería el under, pues por obvias razones, porque aquí se ha realizado lo que es una reducción de mi mineral, ¿no? Y pues finalmente tengo lo que es mi over, que es obviamente
y que debe ser la distribución más fina que debe haber en mi circuito y que por obvias razones está mucho más pegado a lo que sería o bueno, el lado izquierdo, ¿no? Que es obviamente más fino y que por obvias razones, pues el porcentaje pasante está mucho más arriba, ¿no? Por ejemplo, desde acá a un 50, 170, 80, 90%, ¿no? Entonces, prácticamente es todo pasante, ¿no? Obviamente todo eso se repite en lo que sería mi análisis granulométrico corregido, ¿no? Y pues, como les dije, ¿no? Las ventajas de hacer lo que es una corrección de mis datos, en este caso de mi análisis granulométrico, pues es muy ventajoso y muy bueno para tener una correcta toma de decisiones al momento de dar un reporte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo al momento de hacer lo que es una corrección, también puedo saber o jugar, ¿no? Al momento de hacer mis cálculos, cuál sería, con ese de 80 ya haría mis cálculos. Ya no haría con ese de 80, ya que es un valor que en cierto modo tiene un cierto porcentaje de error, ¿no? O hablando técnicamente sería una desviación estándar, ¿no? Entonces, para ello, pues ya se utilizan lo que son mis valores corregidos y en base a estos, pues yo puedo hacer un balance de masa ya corregido. Y pues como se vio también en mis ventajas, yo puedo hacer, mira, por ejemplo, los modelos estimados posterior a la reconciliación de datos, modelos cinéticos, balance de masa, optimización, son más confiables, ¿no? Entonces, una vez ya corregido mis datos, en este caso, pues vamos a hacer lo que es un balance de masa. Y no simplemente a esto, damos un botón de salir para volver a nuestra parte inicial. Y pues acá damos ya lo que sería reporte de balance corregido. Nos lleva nuevamente a un flowsheet, obviamente es distinto a este, pero que en este vamos a hacer, o bueno, acá ya tiene lo que es mi carga circulante corregida, ¿no? O sea, la que he determinado mediante mi análisis granulométrico que he colocado en esta parte, ¿no? Entonces, simplemente teniendo ya mi carga circulante corregida, yo ya puedo hacer un balance de materia. Por ejemplo, tenemos nuestra interfaz en la cual pues podemos ingresar nuestros datos y que simplemente necesitamos los porcentajes sólidos en cada punto, ¿no? Como se dijo al principio con el otro flow sheet. Por ejemplo, tengo una alimentación con las métricas por día, ¿no? Digamos que quiero hacer una de eso de 500 toneladas métricas por día, ¿no? Estoy tratando. Mi porcentaje de sólidos, digamos, en la alimentación, ¿no? El menú SAG, o bueno, en este caso que está el producto, pues que sea del 96,5. Luego me pide lo que es acá, el porcentaje de sólidos en mi moneda de bolas. En este caso, pues puede ser, por ejemplo, de 67,8, ¿no? Por ciento se ha muestreado. El porcentaje de sólidos en el over de acá del hidrociclón, pues está saliendo, digamos, con 31,8%. En el under me dice que está saliendo, ¿no? Se ha muestreado y me dice que está con 72,8% y se ha alimentado al hidrociclón, o bueno, al nido de hidrociclones, con porcentajes sólidos de 60,2%, ¿no? Y luego finalmente necesito lo que es mi densidad de mineral, que explicamos, ¿no? Que debe ser, o bueno, prácticamente debe ser la densidad del mineral del cual pues yo deseo liberal, ¿no? Entonces, en ese caso, coloquemos de 2,85. Damos en calcular y pues acá me sale el mensaje. Balance concluido, se ajusta el porcentaje de sólidos en la alimentación al hidrociclón de 60,2% a 58,75%. Ahora, si se recuerdan, pues vimos en la parte, en el otro flowsheet que bueno, que ese flowsheet lo hacía por iteraciones, ¿no? O sea, me ajustaba el porcentaje de sólidos en la alimentación al hidrociclón. En este caso, pues, este se ha ajustado simplemente, ¿por qué? Porque como les dije, yo puedo determinar mi carga circulante de algunas maneras. Una de ellas era mediante el porcentaje de sólidos y en este caso, pues, le hemos determinado mediante la granulometría, ¿no? Obviamente corregida. Ahora, lo que hace también esta aplicación es que me determina un porcentaje de sólidos con el cual mi carga circulante que yo he determinado
¿no? Por granulometría, o sea, ya corregido, me lo ajuste y en base a eso tener una relación en cuanto a la granulometría y en cuanto al porcentaje de sólidos de cada punto de mi circuito. Entonces, de esa manera yo puedo tener un control muy bueno de mi circuito en cuanto a la granulometría y en cuanto al porcentaje de sólidos en cada punto de mi circuito. Ya que si probamos nuevamente, por ejemplo, el botón de calcular, si queremos iterar, pues no lo va a hacer, ya que este porcentaje ya está definido en base a esta carga circulante que he terminado ajustando mis granulometrías. Entonces, de esa manera, pues yo ya puedo hacer mi balance en materia corregido. Yo ya puedo saber, por ejemplo, en este caso que lo he hecho por día, ¿no? O sea, toneladas métricas húmedas por día, yo ya puedo saber cómo es que está mi circuito o cómo ha trabajado prácticamente en ese día, ¿no? O sea, como promedio. Entonces hacemos ahora una interpretación rápida, ¿no? Entonces decimos que ingresa 500 toneladas y puede ser que acá hay 96,5% de sólidos, ¿no? Luego tenemos lo que es todo esto, pues ingresa a lo que sería mi descarga de molino. Luego todo esto, pues alimenta mi cajón y eso obviamente se junta, como lo dijimos, con mi descarga de molino de bolas. Con este tonelaje que aquí es de 2.199 y con un porcentaje de sólidos de 67,8%, ¿no? Todo esto va a ir y va a alimentar lo que es mi alimentación al hidrociclón, que en este caso vendría a ser de 2.699 toneladas, ¿no? Y eso pues con un porcentaje de 58,75. Ahora, esto pues se va a dividir en lo que son dos flujos, uno que es el under y otro que es el over. Obviamente por la ley de la conservación de la masa, todo lo que entra debe ser igual a lo que sale, ¿no? Entonces, en ese caso, 500 toneladas ingresan, 500 toneladas salen, ¿no? En mi under, pues en este caso, vendría a ser prácticamente igual a lo que sería mi descarga de molino de bolas, ya que todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Entonces prácticamente vemos que mi balance de materia se ha cumplido correctamente. Se ha hecho de la mejor manera, ya que este pues se ha hecho en base a las granulometrías y se ha corregido esas granulometrías. Entonces eso ya es un plus para tener un mejor control y en base a ello ya pensar en una optimización de mi proceso, ¿no? También tenemos lo que son los flujos de agua que ingresan, ¿no? Por ejemplo, el flujo de agua que ingresa o en las toneladas que ingresan a mi cajón, eso para regular lo que es el porcentaje de sólidos a mi alimentación del hidrociclón y pues también una cantidad de agua al ingreso de mi molino, eso para regular el porcentaje de sólidos en la descarga del molino. Entonces aquí tenemos lo que es un balance de materia por granulometrías corregido, ¿no? Obteniendo lo que es una carga circulante corregida, una razón de agua fresca por tonelada de miel tratado, que en este caso es 2,1, que en este caso me indica que está ingresando, que necesito o que he utilizado, no dependiendo de cómo se vea, necesito 2,1 toneladas de agua fresca, o sea, que ingresan a mi circuito, para tratar una tonelada de mineral. Obviamente todo esto lo hemos visto por día, en la unidad de tiempo de día, entonces simplemente se interpreta de esa manera. Ahora simplemente tenemos la leyenda, tenemos las toneladas de agua, toneladas de sólidos, porcentaje de sólidos, densidad de pulpa, la dilución de la pulpa y el flujo de la pulpa y todo esto en cada punto, ¿no? Producto de molino SAT, descarga de molino de bolas, el overflow, el underflow y la alimentación del hidrociclón. Asimismo, tiene una carga circulante y una razón fresca, de agua fresca sobre tonelada de mineral. Ahora también lo que se puede hacer, ¿no? Ustedes pueden decir, ya listo, perfecto, pero ¿qué tal si yo no tengo lo que es un análisis granulométrico de algún punto, ¿no? Por ejemplo, puede ser de la malla 28, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo todo esto, ¿no? Este análisis, entonces simplemente lo borro. Simplemente lo borro y pues doy en reporte de análisis granulométrico. La gráfica se ha movido un poco, como han podido ver, y pues simplemente se obtienen los datos. En este caso, pues no hay ningún problema. Obviamente, aquí el dato se va a repetir, ¿no? Ya que, pues, como yo no tengo,
¿no? O sea, cuál sería la distribución granulométrica de ese punto, pues simplemente se toma el anterior, ¿no? Obviamente eso no va a afectar nada, simplemente se omitiría este valor, pero lo que importa es mis datos que salen. Obviamente estos datos han cambiado. Por ejemplo, antes salió una cara circulante de 4, tantos. En este caso me sale de 3,9 y 3,87, ¿no? O sea, se ha corregido en base al análisis que yo tengo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo aumento, por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto que aquí mi análisis pues está con 2.700 micras, ¿no? Pues simplemente esto podemos visualizarlo, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, si tengo mayor peso retenido en mi malla 4, ¿no? Por ejemplo, acá le aumento un 0, acá le aumento un 0, acá 0,3 pues sería, digamos, 30, ¿no? O sea, estoy multiplicando por 10, ¿no? Toda esta malla, ¿no? Digamos que tengo todo esto y digamos que borro esto, ¿no? Entonces, tengo, digamos, estos pesos retenidos en cada malla. Entonces, simplemente damos en reporte de análisis granulométrico y pues se da nuestra gráfica. Obviamente esos datos pues me he inventado, obviamente, ¿no? Es por eso que mis curvas pues no salen muy, como quien diría, como al principio, ¿no? Que estaban mejor distribuidas, ya que esos datos pues estaban, como quien diría, bien muestreados, ¿no? Entonces en este caso pues mis curvas han salido, como ven, con esta forma y obviamente el método lo ha tratado de ajustar y lo ha ajustado, ¿no? Entonces, en base a ello, pues yo obtengo lo que sería mi distribución granulométrica experimental y corregida. En este caso, por ejemplo, como se ha aumentado, por ejemplo, en este caso, lo que es el peso retenido en la malla 4, que en este caso sería esto, obviamente voy a tener un mayor tamaño de ese, ¿no? Entonces, en este caso, me dice que mi D80 en la alimentación fresca ha sido de 5.634, ¿no? Obviamente, eso ha aumentado, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque hay mayor cantidad de sólidos retenidos en esa malla, ¿no? Prácticamente con una abertura de 4.650, ¿no? Eso quiere decir que hay partículas mucho mayores que esa abertura, ¿no? Que obviamente están en micras. Entonces, simplemente, de esa manera obtenemos nuestro reporte, ¿no? Por ejemplo, me dice alimentación fresca, 5.134. Alimentación compuesta, 2.206. Descarga de molino, 563. El overflow, 120. Y el under, 4.223, ¿no? Obviamente todo eso está corregido y tenemos esos datos, ¿no? Por ejemplo, en el over, 120,6, 121,8. En cuanto a la carga circulante, acá me sale de 4,009 experimentalmente, y aquí con mi método de corrección obtengo de 4,12, ¿no? Aún así, ¿no? Cambiando mis datos, pues me la ha corregido, minimizando los errores. Obviamente vemos en cierto modo una diferencia en cuanto a la corrección de mi carga circulante. Y pues obviamente, ¿no? Mis datos que acá tengo, pues son, o estarían más dispersos, ¿no? Tenemos estos puntos que son dispersos, aquí también, ¿no? Obviamente porque le he disminuido lo que son algunos datos que están, digamos, presentes, ¿no? Y de igual manera he modificado acá, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, yo puedo saber con cierta certeza que mi método o la aplicación está funcionando correctamente, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, ya hemos visto todo lo que es esta parte de tener un reporte del análisis granulométrico de un circuito inverso cerrado, ¿no? Hemos visto sus gráficas, hemos visto cómo sería la distribución granulométrica experimental y una distribución granulométrica corregida mediante el método de multiplicadores de Lagrange y factores de ponderación. Hemos visto que me corrige lo que sería prácticamente la carga circulante, esta en base obviamente de la corrección de mis datos granulométricos obtenidos de un muestreo, ¿no? De igual forma, hemos visto lo que es un balance de materia ya corregido mediante granulometrías, ¿no? He obtenido lo que es una carga circulante corregida y en base a ella haciendo mi balance de materia. Anteriormente vimos, ¿no? Es lo que sería este flow sheet, ¿no? Que se ha hecho en base a la masa en sí
y pues en base a los porcentajes sólidos en cada punto muestreado, ¿no? Entonces, de esa manera, esta aplicación pues puede realizar lo que es un balance en materia simplemente por porcentajes sólidos y por lo que sería granulometrías, ¿no? Bien, entonces chicos, espero que este video les haya gustado, que haya sido de su agrado, que hayan aprendido un poco más, ¿no? Un poco en cuanto a lo que son un balance en materia, ya sea por el método de porcentajes sólidos o por lo que serían granulometrías, ¿no? Hemos visto que existen métodos de corrección, como por ejemplo el método de multiplicadores de Lagrange y lo que sería factores de ponderación, ¿no? Que cada uno, pues, funciona obviamente para ajustar o reconciliar mis datos, pero que obviamente combinados, pues, los errores se minimizan mucho mejor y pues obtengo, como vimos, una mejor corrección de mis datos. Bueno, por favor, les pido que compartan este video con alguien que le interese sobre estos temas o que alguien que le gustaría aprender un poquito más, ¿no? Asimismo, les voy comentando que se va a realizar el segundo curso de MS Excel aplicado a lo que es la flotación de minerales. Más adelante, dentro de estos días, pues les estaré comunicando en la página de Facebook Metallurgical Application. Bien, chicos, muchas gracias. Los espero. Chao. It's not a game, it's a rich thing.